Sombra en la luz de las guirnaldas. La ciudad se duerme cuando se encienden las luces, pero el solo se despierta cuando la ciudad comienza a celebrar. El bosque cerca de Cuiviseu a principios de los años 80 era denso, sombrío e indiferente. Allí, en un viejo búnker subterráneo que quedó de los tiempos de la guerra, vivía Alexei Stolyarov. Para los pocos recolectores de setas era el viejo del bosque, un tipo huraño de mirada vacía que rehuía a la gente. Pero Alexei tenía un secreto. Odiaba el ruido. El sonido de la alegría ajena lo volvía loco. Cada vez que el calendario se acercaba a una fecha marcada en rojo, algo en su interior se tensaba como una cuerda a punto de romperse y azotar la garganta de un transeúnte al azar. Su carrera comenzó un 7 de noviembre, el aniversario de la Revolución de Octubre. La ciudad retumbaba con marchas, la gente, con gorras de papel, ondeaba banderas. Stolyarov llegó a la ciudad en el tren eléctrico de la mañana, perdiéndose entre la multitud de obreros. Por la noche, cuando las celebraciones pasaron a una fase de calma ebria, encontró a su primera víctima, un joven ingeniero que se había separado de su grupo cerca del parque. Stolyarov no sintió rabia, solo una curiosidad fría, un golpe seco con un punzón hecho de una vieja lima, y el silencio que tanto amaba finalmente imperó. Le quitó al ingeniero su reloj de bolsillo, no por codicia, sino como el pasador de la granada que acababa de detonar en una vida ajena. Luego vino el Año Nuevo. Mientras todo el país escuchaba las campanadas y el tintineo del cristal, Alexei esperaba en la sombra de un patio nevado. La víctima fue una mujer que regresaba de su turno en el hospital. En sus manos llevaba una red con víveres. Stolyarov actuó metódicamente. La atrajo a un callejón fingiendo un ataque de tos. Cuando ella se acercó a ayudar, sus manos, acostumbradas a echar leña, se cerraron sobre su cuello. Esa noche regresó al bosque con un pañuelo de mujer y un par de manzanas. El tercer asesinato ocurrió el 1 de mayo. La ciudad estaba bañada por el sol y se vendía soda por doquier. Stolyarov estaba de pie junto a una máquina de agua observando cómo los niños bebían de los vasos de vidrio comunes. Se sentía un extraño en esa fiesta de la vida. Por la noche, en una franja forestal a las afueras de la ciudad, alcanzó a un estudiante. Este intentó resistirse, pero Stolyarov era más fuerte. La vida en el bosque había endurecido su cuerpo. En la escena del crimen solo quedó un vaso de papel volcado con limonada sin terminar, absorbiendo lentamente la sangre en la tierra seca. En la milicia comenzaron los susurros. 3 asesinatos, 3 festividades, ninguna conexión visible excepto las fechas. El investigador de la fiscalía, el capitán Koltsov, fue el primero en notar el patrón. Viene cuando estamos felices, dijo en una reunión a puerta cerrada. Comenzó la caza de la bestia de las fiestas. El lazo se aprieta. Las huellas en la nieve no se derriten si están quemadas en la memoria de la investigación. Koltsov era un hombre de la vieja escuela. Entendía que el criminal no era local, pero conocía la ciudad. Empezó a investigar a todos los que vivían en los suburbios, a los ermitaños y guardabosques. La pista llegó de donde menos se esperaba. Tras el asesinato de Mayo, un testigo de un viejo guardavía recordó a un pasajero extraño en el tren que no olía a humo ni a tabaco, sino a hojas podridas y a la humedad de un sótano. El enfrentamiento decisivo se fijó para el día de la victoria, 9 de mayo de 1983. La ciudad respiraba triunfo y la milicia emboscadas. Koltsov patrullaba personalmente la zona del Parque Gorky. Stolyarov estaba allí. Se movía con fluidez como un lobo en un rebaño de ovejas, apretando en el bolsillo de su gabardina su fiel punzón. Ya había elegido a su objetivo. Un hombre algo bebido con medallas militares. Pero esta vez el silencio no llegó. Cuando Stolyarov llevó a la víctima a unos arbustos, 4 hombres vestidos de civil salieron de las sombras. Alexei echó a correr usando su conocimiento de los callejones, pero Koltsov fue más rápido. Se lanzaron sobre él, hundiendo su rostro en el barro primaveral. Durante el registro en su refugio forestal, los operativos se quedaron paralizados por el horror. En un rincón, sobre un estante improvisado, yacían los trofeos. El reloj de bolsillo del primer ingeniero, que aún seguía marcando el tiempo en el silencio muerto del bosque. El pañuelo de la mujer, cuidadosamente doblado y con olor a formalina. El carné de la Unión de Jóvenes Comunistas del estudiante, manchado de restos oscuros. Y lo más macabro,
Una colección de vasos de papel vacíos, cada uno con la fecha de una festividad escrita. Bajo el suelo del búnker encontraron los restos de 2 personas más cuya desaparición ni siquiera había sido denunciada. Vagabundos solitarios que sirvieron de ensayo antes de sus grandes salidas a la ciudad. El juicio fue a puerta cerrada para no sembrar el pánico entre los ciudadanos soviéticos. Stolyarov permaneció en la jaula con absoluta calma. No se arrepentía. Lo único que le dijo al juez fue: en las ciudades hay demasiado ruido. Yo solo apagaba el sonido. La sentencia fue severa pero lógica para la época. Dada la especial crueldad y el carácter serial de los crímenes, el tribunal condenó a Alexei Stolyarov a la pena máxima. Los 15 años de régimen estricto fueron solo una formalidad a la espera de la ejecución del veredicto principal, el fusilamiento. Lo sacaron de su celda al amanecer cuando la ciudad aún dormía. En ese segundo, en el pasillo de la prisión imperó ese silencio perfecto que él había buscado toda su vida. ¿Te gustaría que describiera detalladamente la escena final del juicio o que añada más detalles sobre cómo el capitán Koltsov encontró el búnker en el bosque?